Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Internacional sobre Institucionalidad Democrática, Experiencias Electorales Comparadas. En esta ocasión, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, la segunda sede del evento. Reciban ustedes la bienvenida. Empezamos sin más. Le pediría al licenciado Manuel Carrillo Poblano que nos presente al moderador de esta primera mesa dedicada a las elecciones en América Latina y el Caribe, los casos de Puerto Rico, Costa Rica y Haití, que es Antonio Cervantes. Por favor, Manuel. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la respuesta entusiasta a la convocatoria a este seminario, que al parecer está resultando bastante interesante. Efectivamente, en esta sesión, en la mesa número 4, el día de hoy tendremos 3 mesas más, 2 de América Latina, una sobre Asia. En esta corresponde a moderar al licenciado Antonio Cervantes. Él estudió la licenciatura en Economía y la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeñó como asesor del secretario de Energía. Fue socio fundador de una firma privada Consultores, un despacho especializado en Derecho Corporativo. En el ámbito académico he participado en distintas líneas de investigación y docencia. Y en el IFE fue director del desarrollo institucional del Centro para el Desarrollo Democrático y hoy se desempeña como coordinador de este centro. Tiene la palabra Antonio, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a los 3 ponentes que nos hacen favor de acompañar. Bienvenidos todos. Es un honor tenerlos aquí, a ustedes 3. Esta es la primera parte de una reflexión sobre América Latina y el Caribe. En esta mesa tenemos ponentes representando a 3 países que son Puerto Rico, Costa Rica y Haití. Y sin más, y dado que aquí lo más importante es escucharlos a ellos, damos paso a el primero de nuestros ponentes, que es el doctor Aurelio Gracia. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico, donde también se doctoró con honores en el año de 81. Comenzó su carrera profesional trabajando en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como asesor legal del Secretariado de la Conferencia Judicial. Ha sido designado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como miembro del Comité de Reforma Judicial y como redactor de preguntas para la reválida de los aspirantes al ejercicio de la profesión de abogado, corrector de exámenes de reválida. En 90 fue nombrado juez superior, puesto que ocupó por casi 12 años. Presidió la Sala de Relaciones de Familia, Sala Civil, Sala de Menores y Sala Criminal. Además fue designado juez administrador regional. Durante este cargo ocupó por más de 10 años. En 2002 fue nombrado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones mediante el consenso de los comisionados electorales de los 3 partidos políticos de Puerto Rico por un término de 4 años. Actualmente es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Buenos días a todas y a todos. En primer término, quiero agradecer al IFE por la invitación que nos hiciera, y para nosotros es un inmenso placer poder compartir con ustedes la experiencia que tuvo Puerto Rico en el 2004 en las elecciones generales. Ciertamente es difícil resumir todo lo que nos pasó en el 2004, el revolú que se formó en el 2004, por llamarlo de alguna forma. Yo voy a tratar de presentar esto de la forma más sencilla y de la forma más comprensible posible. Para ello le voy a informar, le voy a decir varias características de nuestro sistema electoral, particularmente lo que son las formas de votación, las características de nuestro organismo electoral, qué fue lo que pasó en términos de los resultados, las decisiones que tomamos como organismo después de la elección, que yo creo que eso fue la parte neurálgica del proceso, y finalmente entonces cómo se resolvieron los asuntos. Finalmente tengo una pequeña lista de lecciones aprendidas, lo cual espero que le pueda servir a todos, pero particularmente a nuestros compañeros de México, en vista
a la cercanía de la elección y les deseo desde ahora que bajo ningún concepto tengan una elección cerrada. Mi mejor deseo es que tengan una elección totalmente abierta. Dicho eso, vamos a comenzar. El 2 de noviembre del 2004 se celebraron en Puerto Rico las elecciones generales. Nadie podía predecir el cuadro que nos íbamos a enfrentar. A medida que fueron llegando las actas, se evidenciaba un resultado cerrado. Era imposible pronosticar un ganador a base de números parciales. Al amanecer del 3 de noviembre, y casi con el 99% de las actas, se emitió una certificación de un resultado preliminar que acreditaba una ventaja de 3.880 votos a favor de uno de los candidatos a la gobernación. Con el resultado de las urnas, la contienda electoral, lejos de terminar, apenas comenzaba. Para entender la experiencia de Puerto Rico, se deben conocer unos detalles de nuestro sistema electoral. En las elecciones generales se elige en Puerto Rico un gobernador, un comisionado residente, los miembros de la Asamblea Legislativa y 78 alcaldes para igual cantidad de municipios. En el proceso de votación se utilizan 3 papeletas. La primera papeleta se conoce como la papeleta estatal, en la que los electores votan por el candidato a gobernador y el candidato a comisionado residente. La segunda papeleta se conoce como papeleta legislativa, donde el elector selecciona los miembros de la Asamblea Legislativa, y finalmente la tercera papeleta es la papeleta municipal, en la que se seleccionan a los 78 alcaldes. Así también ustedes deben conocer que en esas 3 papeletas nuestro ordenamiento electoral le reconoce al elector varias alternativas o formas de votar. A saber, primera forma de votar, voto íntegro. Es aquella forma donde el elector vota por la candidatura completa de un partido político, votando solamente bajo la insignia del partido. Como lo ven ahí, la anterior, por favor. Se hace una marca, una cruz, solamente bajo la insignia del partido, y eso significa que se votan por todos los candidatos del partido. Voto por candidatura, la próxima. Es aquella forma donde el elector no hace marca de votación por partido alguno y se limita a seleccionar y marcar candidatos directamente. Ahí no hay ninguna marca sobre los emblemas y la persona selecciona candidatos directamente. Voto por nominación directa. Es aquella forma de votar donde el elector selecciona otras personas de su preferencia que no aparecen como candidatos en la papeleta y escriben su nombre en la papeleta bajo el cargo correspondiente en la columna de nominación directa. Finalmente, voto mixto. Es aquel donde el elector hace una marca o cruz dentro del cuadrante de la insignia de un partido de su preferencia y además hace una marca o una cruz dentro del cuadrante donde aparece el nombre de uno de los candidatos uno o más de los candidatos de los partidos políticos. Como ustedes ven en este ejemplo, se hace la marca bajo la insignia del partido, pero entonces se cruza la línea de partido y se vota por los candidatos de otro partido. En las elecciones del 2004, una de las principales controversias tuvo que ver precisamente con la validez de ciertos votos mixtos, y más adelante vamos a abundar sobre eso. Para las elecciones del 2004 compitieron 3 partidos políticos a nivel isla. Siguiendo el total de votos que obtuvieron, estos partidos son los siguientes. El Partido Popular Democrático, cuyo candidato a gobernador era el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, el Partido Nuevo Progresista, cuyo candidato era el doctor Pedro Rosselló, y el Partido Independentista Puertorriqueño, cuyo candidato era el licenciado Rubén Berríos Martínez. Ideológicamente, los partidos se diferencian esencialmente por su posición respecto a la relación que debe tener Puerto Rico con los Estados Unidos de América. Así, el Partido Popular Democrático aboga para que Puerto Rico mantenga una relación autonómica con los Estados Unidos de América. El Partido Nuevo Progresista aboga para que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. Y el Partido Independentista Puertorriqueño aboga por la independencia de Puerto Rico. No obstante, en las elecciones no se decide cuál será la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, sino cuáles son las ofertas electorales para administrar la cosa pública.
Vamos a entrar entonces al marco jurídico de la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones, que es el organismo rector en Puerto Rico, es un organismo de carácter político contencioso. Tiene a su cargo la responsabilidad de organizar y supervisar todo el proceso electoral. Ello incluye desde la planificación administrativa, el proceso de votación propiamente, así como el escrutinio o recuento. Además, tiene la responsabilidad de resolver las controversias que surjan como parte del proceso electoral. La comisión está integrada por un presidente, quien es su oficial ejecutivo, y por un comisionado electoral en representación de cada uno de los partidos principales. Y al decir en representación, es literalmente en representación. Actualmente los tres comisionados de los partidos políticos son a su vez los secretarios generales de los partidos políticos. De conformidad con la ley, todo acuerdo o decisión de la comisión deberá ser adoptado por consenso de los comisionados electorales. Cualquier cuestión sometida a la consideración de la comisión que no hubiera tal consenso, entonces la decisión la toma el presidente, cuya decisión se considera como la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones. Finalmente, para entender cabalmente el escenario que tuvimos en Puerto Rico, es importante conocer que las decisiones que toma la comisión no tienen carácter de finalidad, sino que son revisables ante el Poder Judicial. Sobre este particular, la ley electoral prescribe que cualquier parte afectada por una decisión de la comisión podrá recurrir ante el tribunal de primera instancia mediante la presentación de un escrito de revisión. Y la jurisprudencia ha resuelto que el alcance de esta revisión judicial es la de juicio de novo, de la decisión que haya tomado el organismo electoral. Con esto principalmente vamos entonces a entrar a los detalles de las elecciones, el impacto de los resultados. El día del evento electoral, el proceso de votación transcurrió con normalidad y de forma apropiada. No hubo mayores incidentes. De un padrón electoral de 2.440.131 votantes, ejercieron el voto 1.990.372 electores. La participación electoral alcanzó un 81.57% y la abstención estuvo en 18.43%. Como hemos dicho antes, los resultados reflejaban una ventaja de 3.880 votos. No obstante, quedaban pendientes de adjudicar cerca de 24.000 votos correspondientes al voto ausente, al voto añadido a mano y al voto en los hospitales. En ese proceso, sin embargo, el camino no iba a estar exento de controversia. Decisiones del organismo electoral una vez pasadas las elecciones. Luego de las elecciones, la Comisión Estatal de Elecciones decidió dos asuntos importantes que incidieron en el proceso y que dieron paso a su vez a acciones judiciales ante los tribunales. Estos dos asuntos fueron los siguientes. Número 1, escrutinio general previo a un recuento papeleta a papeleta. Y número 2, validez de votos mixtos de 3 marcas en la papeleta estatal. A continuación, vamos a hacer una breve exposición de estos asuntos. Escrutinio general previo a un recuento papeleta a papeleta. El primer asunto que tuvo que resolver la comisión y que tuvo impacto en todo el proceso se refiere a si se debía hacer un escrutinio general de acta o si se debía pasar directamente a un recuento papeleta a papeleta en vista a la poca ventaja que había en los resultados. A no haber consenso entre los comisionados electorales, le correspondió a este presidente decidir. Como presidente, nuestro deseo personal era pasar directamente al recuento. Sin embargo, el artículo 6.11 de la ley establece que el recuento papeleta a papeleta procede cuando los resultados del escrutinio general arrojen una diferencia de dos candidatos de un mismo puesto a la mitad del 1%. A base de eso, pues entendimos que estábamos obligados a hacer primero el escrutinio general y luego entonces pasar a un recuento papeleta a papeleta.
Sin embargo, esta decisión nuestra fue apelada ante los tribunales, los cuales, considerando la situación que estaba pasando el país en ese momento, una situación de mucha tensión, obviaron el texto de la ley y dispusieron que se pasara directamente al recuento papeleta a papeleta. En otras palabras, los tribunales le dieron, obviaron el texto de la ley y le dieron más peso a la situación social y se pasó entonces directamente a un recuento papeleta a papeleta. La segunda decisión que tomó la comisión y que tuvo mucho impacto en el proceso fue la validez de votos mixtos de 3 marcas en la papeleta estatal. Este tipo de voto que ustedes ven aquí se le conoce comúnmente en Puerto Rico como los pibazos. Y si ustedes leen los periódicos de Puerto Rico, se van a dar cuenta que la prensa se refiere a este tipo de votos normalmente como el caso de los pibazos. Y se le conoció de esa forma, ya que se refería principalmente a simpatizantes del Partido Independentista Puertorriqueño, del PIB, a que se le conoce como pipiolos, que hacían una marca bajo la insignia de ese partido. Y luego entonces procedían a hacer una marca por el candidato a gobernador y otra por el comisionado residente del Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático tiene en su logo un sombrero que usaba el jíbaro puertorriqueño que se conoce como la pava. La palabra pibazo, pues es una combinación de pipiolo y pava. O sea, de pipiolo votando por la pava. Se alegó por uno de los partidos que dichos votos eran nulos y que debían declararse nulos por no conocerse la intención del elector. Como presidente de la comisión, al no haber consenso entre los comisionados, resolvimos que estos votos eran válidos y que debían adjudicarse como votos mixtos bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño y un voto a favor del candidato a gobernador y comisionado residente del Partido Popular Democrático. Uno de los fundamentos para esta decisión es que nuestra ley electoral establece que el voto bajo insignia es una de las formas que un partido tiene para retener su franquicia electoral. El artículo 3.01 de la ley específicamente establece que si se obtiene el 7% de votos bajo insignia, el partido puede retener su franquicia electoral. Esta determinación sobre la validez de los votos mixtos fue apelada por los tribunales por uno de los partidos políticos, pero esa apelación no fue llevada a los tribunales estatales de Puerto Rico, sino que se presentó ante la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos. A la misma vez, un grupo de ciudadanos radicaron una acción en los tribunales estatales solicitando que se dictara sentencia declaratoria sobre la validez de esos votos. O sea, surgió entonces un conflicto de jurisdicciones. Por un lado, el Tribunal Federal, viendo el caso de la validez de los pibazos, y por el otro lado, un grupo de ciudadanos diciéndole al tribunal, yo quiero que me declare que esos votos son válidos, a pesar de que la comisión ya había hecho una determinación administrativa. Hubo un momento en que las órdenes de los tribunales fueron contradictorias. El Tribunal Federal dijo, no se cuentan esos votos hasta que yo resuelva. El Tribunal Supremo resolvió que esos votos eran válidos y debía contarse. Se obedecía a uno, desobedecía a otro, estaba al borde del desacato de cualquier forma. Particularmente yo como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Finalmente el asunto quedó resuelto cuando el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston determinó que el asunto debía ser resuelto por los tribunales de Puerto Rico exclusivamente y que la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico no debía intervenir en el caso. Y como expresé hace un momento, el Tribunal Supremo ratificó de que estos votos se trataban de votos mixtos y que debían ser adjudicados como tales. La vehemencia con la que se litigó este asunto y con la que se discutió públicamente en el país se puede explicar por el hecho de que una declaración de nulidad de estos votos hubiera traído un cambio en el resultado electoral. Se debe recordar que el candidato ganador obtuvo una ventaja final de solo 3.556 votos y estaban en controversia un total de 6.776 votos.
La distribución de esos votos la vamos a presentar en pantalla. El candidato Aníbal Acevedo Vilá tenía 6.039. Si se anulaban esos votos, pues entonces se le tenían que reducir y por lo tanto ganaba el doctor Pedro Rosselló con una ventaja mayor de 3.000 votos. Para finalizar esta parte, es menester señalar que durante todo el proceso, que se prolongó alrededor de 45 días, el país se mantuvo en una tensión enorme. Durante dicho periodo, el recuento se vio afectado en varias ocasiones, lo cual motivó que en algunos momentos fuera necesario decretar unos recesos para dar mayor tranquilidad al proceso. No obstante, la comisión pudo concluir el recuento de votos a tiempo, antes de la fecha dispuesta para que los candidatos tomaran posesión de sus cargos. Vamos a pasar entonces a la última parte de nuestra ponencia, estamos terminando ya, que son las lecciones que aprendimos en este proceso. La experiencia de las elecciones del 2004 tuvo importantes lecciones para los puertorriqueños. Podríamos estar hablando aquí largo rato sobre este proceso y sus ramificaciones en lo político, lo electoral y lo social. Sin pretender hacer un catálogo de todos los aspectos, compartimos con ustedes brevemente algunas de las lecciones que consideramos más relevantes. La primera lección fue la situación de incertidumbre social y cómo trabajar con ella, obviamente. Ante un cuadro de elecciones cerradas, con el subsiguiente escrutinio general y recuento de votos, se generó una atmósfera de incertidumbre general en el país. Esa incertidumbre se manifestó en la gente, en la calle y en los medios de comunicación. El organismo electoral debe estar preparado para lidiar y manejar esa situación. Y por eso es que yo le deseo a México que no haya elecciones cerradas. La experiencia demostró, no obstante, que poco a poco ese nivel de incertidumbre y desasosiego social se irá disipando en la medida en que el organismo pueda ir evidenciándole a la sociedad que está preparada para realizar la función que le corresponde, que es cuestión que le permitan hacer su trabajo y va a declarar ganador a aquel que recibió el favor del pueblo. Segunda lección, las encuestas de opinión pública no son infalibles. Con esto no estoy diciendo una verdad más que sencilla, ¿verdad? Pero es la realidad. Para las elecciones del 2004, la totalidad de las encuestas publicadas en los distintos medios de comunicación pronosticaban que habría un fácil ganador de la contienda, con una ventaja de cerca de 60.000 votos a 80.000 votos. Incluso, una de las encuestas daba a uno de los candidatos ganadores por más de 300.000 votos. Sin embargo, todas las encuestas de opinión pública erraron en predecir el resultado de las elecciones. Ninguna de ellas pudo ni siquiera insinuar que estaríamos ante una contienda electoral cerrada. Fallaron estrepitosamente y se demostró que no son infalibles. Ciertamente se pone en duda la credibilidad de las encuestas para poder establecer cuál es la preferencia de los electores y hacer un pronóstico de quién será el ganador. Tercera lección, los reclamos de los partidos. Frente a un escenario de una elección cerrada, ha de esperarse que los partidos contendores concentren sus esfuerzos en dos objetivos principales. Número uno, que se validen aquellos votos que han sido cuestionados, cuyos resultados les favorecen. O dos, que se anulen aquellos votos cuyos resultados no les serían convenientes. En esa doble dimensión, el organismo electoral debe estar preparado para recibir un sinnúmero de planteamientos o demandas que de alguna forma se dirijan a que se validen los votos o que se anulen los mismos. Situaciones que en el pasado eran resueltas en las propias mesas, ante un resultado cerrado, va a venir un planteamiento para que lo resuelva la comisión o el organismo en pleno. Es importante en este aspecto que los directivos del organismo electoral tengan la ecuanimidad para resolver los múltiples asuntos que les son traídos a su consideración. Esto es así, ya que cualquier situación podría dar margen a que se cuestione la imparcialidad del organismo, la consideración de los planteamientos de los partidos, el apego al derecho, al principio de respeto de la voluntad del elector y la ecuanimidad de los directores del organismo es una parte esencial y fundamental en el manejo de las elecciones cerradas. Cuarta lección, la magnificación de las pequeñas fallas.
Una de las principales enseñanzas del proceso electoral en Puerto Rico fue, a nuestro juicio, el hecho de que lo que normalmente son pequeñas irregularidades o fallas del proceso, ahora toman una dimensión mayor y parecen más graves de lo que realmente son. Asuntos tales como listas electorales o papeletas que no se incluyeron en las bolsas o en los maletines, o que por inadvertencia los funcionarios las dejaron en los centros, ahora toman una dimensión mayor, como si fuera un grave problema. Es como si hubiera una exigencia implícita de que el proceso electoral tiene que correr perfecto y no puede haber margen para ningún tipo de error. Quinta lección: no existe detalle pequeño. Otra de las lecciones es que en el proceso electoral no se puede subestimar, particularmente en la preparación de la elección, ningún tipo de detalle, no importa cuán insignificante pueda parecer dicho detalle. Para muestra, un botón. Durante el día del evento se recibió la queja en Puerto Rico de que en los centros de votación los lápices se partían con facilidad y las personas entonces tomaban sus propios lápices o bolígrafos y hacían las marcas. Y particularmente en los casos de los votos mixtos, pues entonces, si se le había partido el lápiz, la marca del voto mixto, entonces parecía distinta, tenía una tonalidad distinta, y eso trajo como consecuencia planteamientos de que esos votos no debían adjudicarse porque eran votos alterados, cuando en verdad, verdaderamente era una situación motivada por los lápices. Y una cosa tan sencilla como esa levantó toda una controversia sobre la integridad del proceso. Finalmente, última lección para terminar: predominio de la racionalidad y el respeto de las instituciones. No hay la menor duda que las elecciones cerradas son una situación traumática, tanto para el organismo electoral que tenga a cargo la dirección de las mismas, como para el país donde se celebre el evento. Sin embargo, la experiencia nos demostró que a medida que se vayan resolviendo las controversias, el valor democrático florece nuevamente, así como el respeto institucional. Al final del proceso, una vez se certifiquen los ganadores, el país recupera la calma, aunque ustedes no lo crean, y prevalece el respeto a las instituciones, y la tradición democrática impone su dominio. Conclusiones breves. La experiencia vivida en Puerto Rico patentiza el principio que lo más conveniente y beneficioso para un organismo electoral es una elección que se decida con una ventaja holgada, a son de pela, como decimos en Puerto Rico. Lo anterior parece una perogrullada, pero no lo es. Es una verdad muy evidente que a más amplia la ventaja de un partido sobre otro, las controversias se reducen prácticamente a cero, las impugnaciones son inexistentes y todo marcha en un ambiente de tranquilidad social. Ese ambiente es completamente distinto cuando estamos en una elección cerrada. En una situación de elecciones cerradas se viven momentos difíciles y se puede cuestionar la capacidad y la imparcialidad del ente electoral. Es por ello que las elecciones cerradas representan uno de los mayores retos o pruebas de fuego para los organismos electorales. Y ante lo falible que son las encuestas, el organismo electoral debe estar preparado para que puedan surgir en cualquier momento. Pero, para beneficio de todos, la experiencia demuestra que si el organismo electoral procede con ecuanimidad e integridad y que puede evidenciar que tiene la capacidad para cumplir con el rol social que le ha impuesto la ley, podrá superar la prueba que se enfrenta. Al final del proceso, lejos de perder, mantendrá su credibilidad y confianza del pueblo. El sistema electoral deja establecida su fortaleza en la prueba más difícil de todas, en las elecciones cerradas. Muchas gracias. Lo esperamos con los brazos abiertos en la Isla del Encanto. Muchas gracias, doctor Gracia. Es difícil sujetar al tiempo de 20 minutos a estos señores que han soportado presiones tan fuertes, pero seguiré intentando. Para hablar sobre el caso de la última elección en Costa Rica, la última experiencia electoral, está con nosotros el doctor Rubén Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de La Sapienza de Roma, en Italia. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido cursos de Derecho Público en la Universidad de Siena
y ha sido profesor visitante en universidades de Pensilvania, la Universidad Carlos III de Madrid, la Central de Chile, la Católica de Perú, la Católica de Buenos Aires, la Universidad de Pisa, la Universidad de Turín, Universidad de Tor Vergata, Roma, y en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y por encargo de las Naciones Unidas fue redactor de la Constitución Política de Guinea Ecuatorial en 1982. Se desempeñó como embajador en Italia de 1994 a 1998. Tiene un gran número de libros y publicaciones, es director de la Revista de Derecho Constitucional Costarricense y es además miembro del Consejo de Redacción de revistas como Derecho Político en España, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano en Chile, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional en México, etcétera. Es miembro correspondiente de las asociaciones de Derecho Constitucional de Argentina y Perú. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias y agradezco a los organizadores de esta actividad que han invitado a participar y contar un poco acerca de la experiencia que vivimos el 5 de febrero en Costa Rica. Entro directamente en materia porque el tiempo es muy corto. Bueno, Costa Rica, como todos sabemos, tiene un sistema presidencial y las elecciones se celebran cada 4 años el primer domingo de febrero. Se requieren que el candidato ganador requiere al menos el 40% de los votos válidamente emitidos. Se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos. De lo contrario, se va a una segunda ronda que se celebra el primer domingo de abril, lógicamente del mismo año. Desde 1936, en que se estableció este sistema del 40%, solo en la elección del 2002 fue necesario acudir a una segunda ronda. Es decir, en todas las elecciones anteriores y al igual que en esta, el candidato ganador obtuvo al menos el 40%. Bueno, simultáneamente con las elecciones presidenciales se celebran también las elecciones para escoger los miembros de la Asamblea Legislativa, que son 57 diputados y que se distribuyen proporcionalmente al número de habitantes entre las 7 provincias que integran el territorio costarricense. Pasemos el sistema electoral costarricense. El sistema electoral costarricense tiene obviamente 2 modalidades. Para la elección de presidente se establece el sistema mayoritario con este requisito del 40% como mínimo en primera vuelta. En el sistema de elección de diputados se utiliza el sistema de cociente, subcociente y restos mayores. El cociente se define como la división entre los votos válidamente emitidos entre los escaños a distribuir. Y el subcociente es la mitad del cociente. Y un partido que no haya obtenido al menos el subcociente no puede entrar en la distribución de los escaños. De manera que a veces resulta que un partido tiene un resto mayor que algún otro partido, pero por no haber obtenido al menos el subcociente queda fuera de la distribución de los escaños. Bueno. Pasamos al órgano electoral. Antes de entrar propiamente ya en las elecciones, quiero dejar delimitados estos aspectos para que se comprenda bien. El órgano electoral costarricense es muy sui generis porque es un órgano creado en la Constitución del 49 con las más amplias atribuciones jurisdiccionales, legislativas y administrativas que pueda imaginarse. Es un órgano compuesto por 3 magistrados titulares y que durante el periodo de elecciones se integra con 2 adicionales que son nombrados directamente por la Corte Suprema de Justicia. Tienen que ser necesariamente abogados, ejercen sus cargos durante 6 años, pero son reelegidos indefinidamente, y en la praxis de los magistrados prácticamente siempre son reelegidos y desde que ocupan el cargo hasta que se pensionan se convierten en magistrados electorales. Tiene atribuciones muy importantes. Es el encargado de dirigir todos los procesos electorales, pero además tiene jurisdiccionales, porque las resoluciones que dicta el tribunal en materia electoral no son recurribles en la vía jurisdiccional, es decir, dicen la última palabra en materia electoral.
También tienen una potestad de carácter inclusive hasta constituyente, porque pueden interpretar auténticamente las disposiciones constitucionales en materia electoral, así como las normas legislativas también en materia electoral. Finalmente, tienen, cuando se inicia el periodo electoral, el traspaso de la mando de la fuerza pública pasa directamente al Tribunal Electoral como una medida para garantizar la pureza de sufragio. Como pueden ver, es un tribunal bastante sui generis, con una gran cantidad de potestades, y eso en realidad ha garantizado la transparencia de las elecciones que se han producido del 49 hacia acá en forma ininterrumpida. Bueno, la campaña política. La campaña política en Costa Rica dura 3 meses. Se inicia el 15 de octubre, pero existe lo que se llama el receso o la tregua navideña, que se produce entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre. De manera que entonces la campaña en total dura 3 meses. Las mesas, el día de las votaciones, las urnas se abren a las 6 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde, y se vota ininterrumpidamente durante 12 horas. La integración de las juntas electorales se hace con representantes de cada uno de los partidos, nombres que son posteriormente homologados por el Tribunal de Elecciones, y además los partidos tienen el derecho de incluir o de nombrar fiscales en cada una de las mesas. En esta campaña pasada hubo 6.163 mesas electorales. Bueno, antes de entrar propiamente a lo que ocurrió el día de la votación, voy a hacer una descripción más o menos del entorno político, de la situación de los partidos políticos y de los candidatos que participaron, así como de la campaña propiamente dicha y de la participación que tuvo la sociedad civil durante el proceso eleccionario, así también como el papel que jugó la prensa y las encuestas. Tradicionalmente Costa Rica tenía un régimen bipartidista hasta el año 2002. Es decir, a partir del 49, durante 13 periodos electorales, se lo disputaban el Partido Liberación Nacional de extracción socialdemócrata y el Partido Unidad Social Cristiana de extracción social cristiana. El Partido Liberación Nacional venció en 7 elecciones y el Partido Unidad Social Cristiana en 6. En el año 2002, sin embargo, aparece una tercera fuerza que se llama Partido de Acción Ciudadana, que logró obtener el 25% de los votos en la primera ronda, lo que obligó o lo que impidió que ninguno de los dos partidos mayoritarios obtuviera el 40% y los obligó a ir a una segunda ronda en la que finalmente venció el Partido Unidad Social Cristiana. En pasadas elecciones se presentaron esos 3 partidos y además otro partido que había comenzado a presentar candidatos a diputados en la campaña pasada, que se llama el Movimiento Libertario. Estos fueron los 4 partidos principales. Además de ellos hubo 10, pero son partidos muy pequeños, algunos de extracción marxista, pero electoralmente significantes, algunos de los cuales ni siquiera obtuvieron ni el 1% de los votos. De manera que me centraré en el análisis de estos 4. Ahora bien, las candidaturas. Por el Partido Liberación Nacional, el candidato era el doctor Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de 1987, y expresidente de la República, había ejercido la primera magistratura entre 1986 y 1990. Por el Partido Unidad Social Cristiana se presentó el licenciado Ricardo Toledo, que era diputado y había sido ministro de la presidencia del actual presidente, y se considera como el delfín del actual presidente Abel Pacheco. Por el Partido Acción Ciudadana se presentó el mismo candidato del 2002, el doctor Otón Solís, economista, que había sido ministro de Planificación en el gobierno del doctor Arias Sánchez y posteriormente en otro gobierno liberacionista había sido diputado. Él se separó del Partido Liberación en el año 2001 y fundó un nuevo partido que llamó Partido Acción Ciudadana y que obtuvo una gran importancia electoral en el 2002. El Partido Movimiento Libertario presentó como candidato a su líder y fundador, el licenciado Otto Guevara, un abogado joven que se había fraguado en las tiendas del PUS de una ideología fundamentalmente neoliberal, de un encendido verbo y además muy atractivo para el sexo femenino,
y tenía un gran arrastre en el sector femenino. Ahora bien, ¿cuáles fueron las propuestas de campaña que hizo cada uno de los partidos? El Partido Liberación Nacional prácticamente utilizó 5 ejes y dijo que había que reactivar la producción, había que hacer una lucha intensa contra la pobreza. En tercer lugar, había que modernizar el Estado para hacerlo más ágil y ponerlo al servicio de los ciudadanos. En cuarto lugar, había que dar una lucha sin tregua contra la corrupción. Ese es un tema que ahora vamos a analizar con detalle. Y en quinto lugar, había que volver a posicionar a Costa Rica en el marco de las relaciones internacionales. El Partido Unidad Social Cristiana en realidad tenía un programa muy pobre y básicamente eran ocurrencias de su candidato. Una de esas ocurrencias que hizo mucha gracia inclusive fue que prometió que si él ganaba, a todo graduado de secundaria le iba a regalar una computadora. Cosas de ese tipo eran así como tipos de ocurrencias. El PAC, el Partido de Acción Ciudadana, tenía un programa muy coherente, pero tal vez un poco desfasado con la realidad actual, porque era un programa basado en las ideas de los años 70, cuando se proyectaba la intervención del Estado en la economía. Entonces abogaba por subsidios a la agricultura, oposición completamente a la aprobación del CAFTA. Costa Rica es el único país de Centroamérica, a pesar de que lo suscribió hace más de un año, que no ha logrado aprobar el CAFTA. Recién ahora se está empezando a discutir en la Asamblea, y hay una fuertísima oposición del PAC. Oposición completa a la apertura de los monopolios estatales en materia de telecomunicaciones y en materia de seguros. Somos uno de los poquísimos países del mundo, creo que solo ni Cuba, creo que solo Corea del Norte y Costa Rica tienen el dudoso honor de tener el monopolio estatal de las telecomunicaciones, y sin embargo el PAC se oponía fuertemente a esa apertura que por el contrario los demás partidos prodigaban. Finalmente, el Movimiento Libertario, su programa lo basaba, es un partido de corte neoliberal y más bien a veces un poco de tendencia anarquista, porque tiende a presentar de que debe eliminarse toda regulación estatal, que debe haber una desregulación completa en el campo económico. Obviamente está a favor de la apertura de todos los monopolios estatales, obviamente a favor de la aprobación del CAFTA con Estados Unidos, y ese era más o menos, digamos, el cuadro que presentó. Ahora bien, los principales temas discutidos en la campaña. Aquí hubo 2 temas fundamentales. El primero y fundamental, y que en realidad incidió en el resultado final, fue justamente la aprobación o no aprobación del CAFTA. Aquí hubo realmente se polarizaron las fuerzas. Por una parte, el Partido Liberación, el Partido Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario estaban a favor de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y por la otra parte, se alineó el Partido Acción Ciudadana y los pequeños partidos de corte marxista, y veremos que al final esto tuvo un resultado en favor del PAC, porque todas las fuerzas anti-PDC, anti-CAFTA, se alinearon alrededor del PAC y le dieron su voto. El segundo tema fue el tema de la corrupción, y este era un tema particularmente sensible porque, como ustedes saben, durante el año 2004 2 expresidentes del país fueron acusados de hechos de corrupción y guardaron cárcel preventiva por más de un año. Todavía están en espera de que se fije la fecha del proceso. Inclusive uno muy famoso que fue Miguel Ángel Rodríguez, que tenía 15 días de haber asumido la Secretaría General de la OEA y tuvo que ser destituido, regresó a Costa Rica y estuvo más de un año en prisión. Y el líder principal del PUS, del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Ángel Calderón, también guardó prisión por más de un año y tienen los juicios pendientes. Esto obviamente hizo que el PUS, como se le llama, sucumbiera electoralmente. Pasó de tener el 42% del electorado a un 3.6%. Y entonces evidentemente hubo uno de los temas centrales, principales de discusión de la campaña fue el tema de la corrupción. Ahora bien, las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Las encuestas durante el año, a lo largo del 2005, daban como claro ganador al doctor Oscar Arias por una diferencia muy sustancial, inclusive sobrepasaba el 50%. Inclusive al inicio de la campaña electoral, alrededor del 15 o el 20 de octubre, cuando se hace la primera
encuesta, ya propiamente en la campaña, resultaba que el doctor Arias tenía más votos, o iba a obtener más votos que todos los demás candidatos juntos. Entonces se daba totalmente por descontado el triunfo. Sin embargo, la situación conforme avanza la campaña y empieza a haber una participación muy activa de los sindicatos en contra de sindicatos estatales fundamentalmente, en contra de la aprobación del TLC, y en alguna medida la Iglesia Católica se manifiesta oficialmente en contra de la aprobación del TLC, y obviamente en un país católico, sobre todo en los estratos humildes, esa opinión tuvo una gran repercusión. El PAC hábilmente logró captar todos esos grupos, logró concitar la atención de todos esos grupos de la sociedad civil, y se fue fortaleciendo poco a poco. Así entonces, una semana antes de las elecciones, La Nación, que es el principal diario, publica una encuesta, sin embargo, que le da al doctor Arias el 49% de los encuestados, le otorga un 28% al PAC y un 15% al Movimiento Libertario, y el PUS un 6%. Pero 2 días después, otra casa encuestadora hace una nueva encuesta, o publica una nueva encuesta, y dice que el doctor Arias ha bajado al 44% y que el PAC ha subido al 30%. La encuestadora que había publicado en La Nación 8 días antes, en el último día hábil para publicar las encuestas, que es el jueves anterior a las elecciones, publica una encuesta realizada el último fin de semana, es decir, 8 días después de la anterior, en la cual aparece que el doctor Arias en una semana bajó 6 puntos, bajó del 49 al 43, y Otón Solís, o sea el PAC, subió al 33%. Se empezaban a acercar. Finalmente, el día de las elecciones, una empresa, Borges y Asociados, hace un exit poll, y que al cerrarse las urnas, dice que Liberación obtendría el 44% y el PAC el 38%. Bueno, antes de entrar ya propiamente, veamos el tema del abstencionismo. Históricamente, el abstencionismo en Costa Rica hasta el año 1998 había oscilado entre el 18 y el 20%. Sin embargo, en el 98 sube al 30%. Ahí hay un descontento, un aumento del 10%. Luego, en la campaña del 2002 subió al 33%. Cuando se inició la campaña política, las encuestas decían que el abstencionismo iría a rondar alrededor del 50%. ¿Por qué? Porque había un gran descontento en el electorado por los hechos de corrupción recientemente ocurridos. Sin embargo, poco a poco, como fue subiendo la campaña, ese índice de abstencionismo del 50% fue bajando, y al final se situó en el 34,5, es decir, subió un 0,5 respecto del 2002, pero en realidad el impacto no fue muy grande, dado los hechos de corrupción que vivió, el impacto que tuvo en el país esos hechos de corrupción. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación tuvieron un impacto importante en el sentido de que a raíz de los hechos de corrupción se dedicaron a legitimar a toda la clase política, con lo cual en última instancia el doctor Arias, que había sido expresidente, quedó siendo identificado como parte del grupo de la clase política tradicional. Luego, la participación de la sociedad civil, que yo lo he dicho, fue muy importante. Los sindicatos que se pusieron a favor del PAC, lo mismo que la Iglesia Católica. Bueno, entremos a los resultados electorales porque estamos ya cortos de tiempo. En la noche del 5 de febrero nadie, ni siquiera los más recalcitrantes partidarios del PAC, pensaban de que iba a haber un resultado tan estrecho. Es decir, nadie lo pensaba hacer. Consideraban de que posiblemente Liberación iba a sacar un 43, 44, ellos andarían en el 34, 35, y básicamente lucharían por obtener la mayor cantidad posible de diputados. Sin embargo, en Costa Rica existe el sistema de que los resultados de las elecciones, el presidente de la mesa electoral tiene que transmitirlos por vía electrónica al Tribunal de Elecciones, y con base en esos ingresos electrónicos, la computadora del tribunal va dando los resultados, y así se obtiene lo que se llama el resultado provisional. Pero esta vez ocurrió algo que nunca antes había ocurrido.
Por algunas razones, en algunos sitios, sobre todo de algunas provincias, se descompusieron o no funcionaron bien las computadoras y no entraron todos el 100% de los informes. Entraron el 88,50. Y al entrar el 88,50 en la madrugada del 6, la diferencia era de 3.250 votos, es decir, 0,3. Entonces esto planteó el problema, porque inmediatamente el PAC vio la posibilidad de que en las mesas que faltaban, que eran 703 mesas, había la posibilidad, sobre todo porque faltaban de la provincia de San José, donde llevaba mayoría, podía eventualmente ganar las elecciones. Entonces, aquí surgió la crisis. El Tribunal de Elecciones dijo que no haría ningún resultado provisional hasta que hiciera el conteo manual de las mesas. Pero creo que cometió un error adicional. Comenzó el conteo manual con las 703 mesas que faltaban. Entonces era muy fácil, al final de esa semana, al estar las 303 mesas que faltaban juntando con los conteos electrónicos, eso subió la diferencia de 16.000 votos. Entonces ya era muy evidente que había ganado el doctor Arias. Sin embargo, el tribunal se negó a dar ese resultado. El PAC se montó sobre esa negativa del tribunal y empezó a cuestionar los resultados y dijo que había habido una gran cantidad de irregularidades y pedía el reconteo de esas 703 mesas y planteó 595 denuncias por supuestas anomalías electorales. Inclusive el candidato Don Solís salió en una cadena de televisión diciendo que faltaban 5.000 papeletas y enunció una gran cantidad de irregularidades, con lo cual obligó al Tribunal de Elecciones 30 minutos después a salir públicamente a desmentir una por una las denuncias que había hecho el candidato del PAC. Esto mantuvo en zozobra al país hasta que el 3 de marzo finalmente el Tribunal de Elecciones terminó el conteo manual, dio el resultado final que arrojó una diferencia de 18.169 votos en favor del Partido de Liberación Nacional y fue una diferencia de 1,12 porcentual en los votos. En cuanto a los diputados, Liberación Nacional obtuvo 25, el PAC 17, el Movimiento Libertario 6, el PUS 5 y 4 pequeños partidos obtuvieron cada uno un diputado, con lo cual ningún partido va a tener la mayoría parlamentaria, que es de 29 votos. Eso tendrá obviamente implicaciones importantes porque obligará a mayorías transversales y ya se ve muy claramente, posiblemente cuando haya temas sobre apertura, el Movimiento Libertario y el PUS votarán con el Partido de Liberación Nacional. Lo mismo la eventual aprobación del CAFTA. Cuando haya otros temas como tributos, impuestos, posiblemente el Movimiento Libertario se opone a la creación de impuestos, votarán en contra posiblemente el PAC por razones políticas. Entonces eso va a obligar mucho al Partido de Liberación a tener que buscar consensos al interno de la Asamblea y a negociar la mayoría de sus principales proyectos de ley. ¿Qué enseñanza, ya como conclusión, nos deja el proceso? La primera es que hay que buscarse un mecanismo más eficiente para evitar lo que ocurrió esta vez, de que no llegaran al tribunal el 100% de los resultados de todas las mesas. Habría que buscar mecanismos alternos a la transmisión electrónica de datos, pues ya vemos que no solo que a veces también la técnica fracasa, a veces por otros mecanismos más simples como los telegramas podrían haberse sufrido ese problema. En segundo lugar, queda claro de que hay una polarización en el país, unos en favor de la aprobación del TLC con Estados Unidos y otros en contra. Y esto se va a ver más claramente en los próximos días, posiblemente en un par de meses, cuando el asunto llegue al pleno legislativo y ahí tenga que discutirse si se aprueba o no se aprueba. El otro punto importante que pareciera desprenderse de esto es que el Partido de Unidad Social Cristiana está condenado a desaparecer después del revés electoral que se llevó. El PAC evidentemente se convirtió en la segunda fuerza electoral del país y con posibilidades reales para el 2010 si se actúan inteligentemente, y el Partido de Liberación se presenta como una incógnita, puesto que después de 2 derrotas consecutivas, 98 y 2002, fue revivido por el doctor Oscar Arias, pero en realidad
Este resurgir de Liberación se debió más que todo, digamos, al prestigio personal del doctor Arias, y en realidad en el horizonte electoral liberacionista no se otea ningún candidato que pueda, digamos, venir a tomar las banderas del partido. De manera que el cuadro político costarricense electoral posiblemente va a sufrir una recomposición muy importante en los próximos 4 años, y no sería raro que surjan nuevas fuerzas políticas y que haya coaliciones entre algunas de las existentes, por lo que desde ese punto de vista también ha resultado interesante la elección. Finalmente, quisiera subrayar que en estas elecciones jugó un papel importante la sociedad civil, desde el ángulo de los sindicatos, a pesar de que legalmente están prohibidos, les está prohibido participar en política electoral, lo hicieron abiertamente y a favor del PAC. Y en segundo lugar, la participación de la Iglesia, que también inclusive la tiene vedada a nivel constitucional, pero sin embargo indirectamente dieron un apoyo al Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Tenemos un ponente más, es el caso de Haití. Les recuerdo que hay un espacio para preguntas y respuestas al final. Hay unos papelitos que les están distribuyendo por si tienen interés en hacernos llegar algunas. Nuestro ponente para la última intervención es el doctor Gerardo Le Chevalier. Tiene una maestría en Administración de Empresas, tiene 2 doctorados honoris causa. En 95 a 2004 se desempeñó como asociado principal y director regional del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, del que antes fue representante residente en Paraguay, Bosnia y Haití. En el marco de la cooperación internacional por la democracia, ha cumplido misiones profesionales en 46 países, incluyendo consultorías políticas y observaciones electorales en 22 de ellos. Durante su carrera política en El Salvador de 79 a 94, fue dirigente nacional del Partido Demócrata Cristiano durante más de 14 años y como tal nombrado director de turismo durante la Junta Revolucionaria de Gobierno y secretario de Información de los presidentes Álvaro Magaña y José Napoleón Duarte. Posteriormente fue electo diputado a la Asamblea Legislativa y miembro fundador del Parlamento Centroamericano. Se distinguió como uno de los principales negociadores de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil el 16 de enero del 92. Actualmente es jefe de la unidad electoral de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití y coordinador de la Asistencia Técnica Internacional al Consejo Electoral Provisional de ese país. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, un placer estar acá en México con tan distinguidos amigos y colegas. Le decía hace rato a Manuel Carrillo que si tuviera que darle las gracias al IFE por todo lo que han hecho en Haití, se me iba a ir la mitad de la conferencia, así que solo les vamos a agradecer a ti, a Luis Carlos, a Lourdes y a todos los demás, porque en México, ya lo verán ahí en la presentación, hasta las urnas y los documentos de identidad son hechos en México, y mucho del personal que tenemos con nosotros está ya en un gran gesto de solidaridad. Claro, lo único que tenemos en común con mis dos colegas fue lo apretado de las elecciones, y habrá que ver a dónde fueron apretadas en Haití, ahora lo vamos a discutir. Y como solo tengo 20 minutos, voy a tratar, ya que les vamos a dejar estas láminas, de irme a lo esencial y vamos a pasar rápidamente en el texto. El primer elemento de diferencia con Puerto Rico y Costa Rica es que en Haití nunca se han contado los votos, que nunca ha habido una transición pacífica de un grupo de poder a otro, de que nunca ha quedado nada después de una elección. La comunidad internacional, nosotros somos la 7ª misión de Naciones Unidas, tampoco ha tenido un éxito extraordinario en estabilizar Haití y ayudarles en sus transiciones a la democracia. Y el reto efectivamente ha sido difícil. Por ejemplo, lo que van a ver ahora es el calendario electoral original, que por supuesto no se cumplió. Tuvimos 2 calendarios legales, 3 oficiales y 4 en la práctica. Y se ha violado o se ha incumplido, si se puede decir, la fecha constitucional de toma de posesión del presidente.
que se suponía tenía que estar instalado el 7 de febrero. ¿Cuál era el reto? Básicamente, para que se ubiquen, Haití es, con 28.000 kilómetros cuadrados, un pequeño estado de México. Anda más o menos del tamaño de Hidalgo, si no me equivoco. Pero de ahí todo lo demás es complicadísimo. Evidentemente el panorama político, la cantidad de cargos, el desafío es muy grande. Y esta vez tuvimos muchísima suerte, diría yo, porque observadores y periodistas creíbles establecieron que estas fueron las mejores elecciones que Haití jamás ha tenido, lo cual dista de significar que fueron excelentes elecciones, pero hay que comparar lo comparable. Y ciertamente hubo un elemento nuevo, seguridad. Hablamos hace rato con Jim Verminion, que estuvo en Haití en el 87. Es la primera elección donde no hay violencia política, ni en el proceso de registro, ni en el proceso de votación. Segundo, una participación cuantitativa y cualitativa extraordinaria. Todas las fuerzas políticas estaban presentes. Y con 35 candidatos a la presidencia, y por primera vez se logra un porcentaje de participación de más del 63%, más o menos, de los inscritos, y por primera vez un sistema de inscripción técnicamente comprobable, como les digo, comparable al que tiene México y que está imprimiéndose acá. Es decir, por primera vez los haitianos solo pudieron votar una vez y los muertos no pudieron votar, lo cual no está tan mal. Por supuesto, el hecho de que no hubiera violencia no es mérito nuestro. A pesar de nuestra presencia, la decisión de no violentar el proceso no corresponde a los que tratan de garantizar el orden, sino que lo contrario. Y esto es muy interesante porque, aunque yo no voy a tocar mucho el tema político, por no decir casi nada, la decisión de los haitianos de darle un chance a la democracia creo que es notable después de 20 años de turbulencia que empiezan el 86 con la salida del famoso Baby Dogs, hijo de Papa Dogs, y que fueron dictadores durante la mayor parte del tercer cuarto del siglo pasado. Entonces, y a eso atribuimos nosotros el que no haya habido violencia en todo el proceso, a pesar de la escasa cantidad de tropas que nosotros teníamos, muy pero muy insuficiente para un país como Haití, como lo demuestran todos los antecedentes históricos de presencia internacional. En materia de organización también muchísimas novedades históricas, ¿verdad? Un documento de identidad de última tecnología, un sistema electoral confiable, la creación de una fuerza, yo les llamaba Boy Scouts electorales, es decir, de unos guardias electorales equipados con armas no letales, básicamente palos. Originalmente tenían un paper spray, no ese asunto de gas de pimienta, pero ese le llamaron, se encariñaron y le pusieron desodorante para perros, y lo acabaron en el primer mes asustando a todos los perros del vecindario, que en Haití son muchos los callejeros, así que ninguna organización de derechos humanos pudo quejarse de que le habíamos echado pepper spray a algún elector insubordinado. Hasta en eso nos fue bien. Votos contados, guardados en containers. Nunca en Haití se han contado los votos. Siempre se han dado números estrafalarios, proyecciones, cuando no han sido mentiras del gobierno para dar la impresión de participación. Les puedo dar las cifras oficiales. Todos esos votos están en containers bajo custodia jurídica, obviamente la autoridad electoral, y custodia militar de MINUSTA. Nuevamente una novedad, todos los resultados en la página web, la pueden visitar cuando quieran, incluso acta por acta, lo cual nos ayudó a resolver extraordinariamente rápido todas las contenciosas, porque en un país donde nunca se habían contado los votos, las apelaciones de los candidatos, y lo veremos después en las 9 fases del proceso, eran extraordinarias. Yo voy a guardar varias para cuando vuelva la política en El Salvador. Por ejemplo, había unas, y las vamos a poner en el internet, así que se las recomiendo, que decían, desde chiquito mi mamá me ha dicho que soy lindo, bonito y el favorito de todos, ¿cómo es que no gane la elección? ¿No? Hubo algo mal. Y así es, en serio. Todos los vecinos están sorprendidos de que no quede electo, ¿no? Recuenten, carajo. Evidentemente no era tan fácil.
Y se vio todo eso, ¿verdad? Y de hecho fue interesante porque hasta resultaron ser más baratas, y aquí fue una contribución también mexicana. Luis Jiménez Cacho hizo con nosotros el presupuesto y le atinamos. De hecho, como lo pongo ahí, hasta el clima fue favorable porque en Haití se vota en la calle y estaba nublado el día, así que la gente no se impacientó. Si hubiera habido sol como lo hay en esa isla del Caribe, créanme que hubieran habido más problemas. La parte técnica nosotros la evaluamos en Naciones Unidas en sus 9 fases, y las voy a recorrer rápidamente y podemos hacer algunos comentarios. La primera y más importante para nosotros es el marco jurídico en el cual se establece el proceso. Ahí está el mandato de la ONU, lo salto, es fácil de leer. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar asistencia, y eso creo que fue una de las razones del éxito. Nosotros no organizamos las elecciones, le damos el apoyo a la autoridad electoral que ella nos requiere, ni más ni menos. Bueno, menos muchas veces porque nos piden cosas que no siempre es posible hacer, pero le buscamos manera dentro de un espíritu de cooperación. Encima tenemos un acuerdo muy claro con la OEA que permite básicamente lo mismo. La OEA organizó el registro, un trabajo formidable, estupendo, y hemos tenido también un gran esfuerzo de observación internacional. La estructura del CDP, hasta este momento no existe un código electoral, y cada vez que hay elecciones se cambia la legislación, y eso ha sido realmente un problema, porque la legislación como tal tiene muchísimos vacíos. Por ejemplo, hay contradicciones entre si se cuentan votos o votantes. Se menciona contar votos blancos, pero no se dice cómo. En Haití nunca se han contado los votos blancos, y a pesar de que leyes anteriores consignan que se deben contar, nunca se dijo cómo, ni se contaron ni aparecen en el diario oficial como contabilizados. Entonces hay áreas de vacío. Otro vacío importante es que, por ejemplo, se hicieron elecciones para senadores en renovación. En Haití se tiene que renovar el Senado cada tercio, cada 2 años. Aquí se renovó el 100% y se hizo una sola elección con una sola papeleta con 3 opciones. La ley no establecía cómo contarlos. Entonces, ¿cómo se cuentan? ¿Una papeleta con un voto tiene 2 blancos o es solo un voto? Una papeleta con 3 votantes, ¿cómo se divide? ¿Cuál es la separación? Porque si solo es un voto por papeleta, una persona que obtiene 100% del apoyo de los votantes, puesto que no puede uno votar 2 veces por el mismo, solo obtiene 1/3 de los votos expresados. En fin, es un sistema muy complicado con muchos vacíos en los cuales hay que trabajar. Pero ciertamente con una autoridad electoral extremadamente democrática, por no decir excesivamente democrática y transparente, y me imagino que hasta aquí leyeron los reclamos que se hacían mutuamente los concejales. Cualquier parecido con situaciones acá no tiene nada que ver. Allá en serio que se dicen de todo. Una autoridad electoral contaminada políticamente con falsificación de exámenes, todo esto denunciado y consignado, no son apreciaciones nuestras, donde el Consejo Electoral incluye varios partidos políticos, toda la estructura electoral descentralizada incluye partidos políticos, y como van a ver en la siguiente, encima la ley establece que los miembros de casilla tienen que ser propuestos por los partidos políticos y la sociedad civil, pero evidentemente cuando la comunicación y las estructuras están contaminadas, pues obviamente los resultados son curiosos. Por ejemplo, no sé si van a poder ver, pero ahí hay una familia que es extremadamente democrática, es la familia Jolicoeur. Ahí abajo pueden ver que, por ejemplo, Jimmy es del partido PL, su hermana es de la sociedad civil, el sobrino es de Alianza, el otro es de OPL, y así sucesivamente. Entonces se repartieron las mesas y obviamente eso crea la oportunidad de fraude. Lo que no sabían es que nosotros íbamos a computarizar todas las listas y ahí aparecieron los duplicados y los movimientos. Solo para darles una idea, la cantidad de gente que propuso la sociedad civil y los partidos versus la que en realidad participó en las elecciones no pasó del 26%. Es decir que más del 70% de los nombres originalmente propuestos fue falsificada por la autoridad electoral, o cuando menos no por la autoridad electoral, sino que por los miembros de la estructura electoral que obviamente trataron de meter a su gente.
Y entonces nosotros entrenábamos a montones de gente, entrenábamos cerca de 40,000 personas, y en la práctica la gente que entrenamos no llegó, y eso explica algunas de las dificultades que se dieron el día de las elecciones en cuanto a la logística. De hecho, y es curioso, solo hemos pagado 90 y tantos % de los que supuestamente trabajaron en las elecciones. Otro elemento importante de este esfuerzo es el registro que organizó la OEA, con un sistema que debe ser permanente, con un sistema de la más alta calidad comparado a lo que ustedes tienen, no insisto. Otro elemento que sirvió fue este que les mencionaba de los guardias electorales, con un concepto nuevo de seguridad, porque en Haití nunca se le había dado seguridad a los centros de votación. La Policía Nacional Haitiana nunca ha tenido más de 3,000 efectivos, aunque siempre ha tenido más de 5,000 planilleros, pero con 3,000 personas cubrir un país de más de 8 millones de personas es un reto extraordinario y obviamente imposible. Entonces se negoció con la autoridad electoral y el gobierno, y se creó esta fuerza de policía civil, se le puede llamar así, o ciudadana, que fue enmarcada por las Naciones Unidas. Igual se hizo con todo el material y todas las compras. Fue el PNUD el que hizo todo el sistema de licitación en una comisión de transparencia extraordinaria, presidida por un representante de la autoridad electoral haitiana, pero con participación de la OEA, del PNUD y de los principales donantes, leas Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y un representante de MINUSTA. Entonces, en ese equipo de 7, difícil que se diera corrupción en el sistema de compras, y eso explica por qué estas elecciones costaron menos que las de hace 10 años. Nosotros hicimos contribuciones como Naciones Unidas en todo el sistema de logística, y subcontratamos a UNOS, que es una agencia de Naciones Unidas, para todo lo que fue el trabajo de identificación de más de 453 oficinas que se le armaron a la OEA para el registro. Se subcontrataron 6 empresas de electricidad, porque el gran problema del sistema de identificación, que algunos criticaron como sofisticado, en realidad no lo es sofisticado. Lo mismo da hacer algo bueno que malo, o cuesta. El gran problema en Haití es la ausencia total de energía eléctrica. No se puede contar con más de 1 o 2 horas de energía diaria en las más de los lugares, y donde hay más es en Puerto Príncipe. La cobertura energética nunca rebasa las 8 horas diarias, porque se turnan por tercios. La capacidad de generación eléctrica no rebasa el tercio en Puerto Príncipe cuando la hay, que no siempre la hay. Entonces eso nos obligó a generar un sistema propio de generación eléctrica, e incluso ayudar a la OEA. Aquí ven a los soldados, por un lado argentinos y por el otro lado creo que son brasileros, contribuyendo a la distribución de las tarjetas para acelerar el proceso. Cuarto elemento fue el del registro de candidatos. Ya les daba algunas cifras hace rato: 35 para presidente, 311 para el Senado, hay 30 puestos en disputa, y 1,070 para la Diputación. Un quinto ejercicio interesante fue el tratar de hacer una educación cívica focalizada, utilizando mucho los recursos del Estado. Hay un monopolio de televisión y de radio, es decir, monopolio estatal, con muchas ahora radios y televisoras privadas, pero eso abarató costos. Notarán, a mí una de las que más me hace gracia es una financiada por AIDE, que es abajo a la derecha, donde a nosotros los políticos nos pone, como ven, a este borracho y mentiroso, ¿no? Entonces, de por sí que estamos jodidos, nos ayudan, ¿verdad? No nos ayudes, compadre. Pero bueno, cuando menos llamaba la atención. El sexto elemento interesante fue la campaña política, una oscuridad muy grave en la parte del financiamiento. Curiosamente a nadie le importó. Yo no sé si es por práctica o no, pero ni los periodistas ni nuestros amigos observadores, que siempre andan tras la plata, pero como no estaba el centro carta, no se interesaron en el financiamiento de los partidos, que es un tema que Jennifer maneja con muchísimo liderazgo. El séptimo elemento que creemos contribuyó a este éxito fue que pasamos, y esto yo sé que es un retroceso,
del sistema de voto domiciliario a un voto de sistema centralizado en centros de voto. El problema es que el voto domiciliario, cuando no hay un aparato confiable, y creo habérselo demostrado con el hecho de que los empleados de casilla eran todos manipulados, o cuando menos 3/4 partes, era para nosotros extremadamente complejo garantizar transparencia si no había algún sistema de control y algún nivel de centralización. Además, los partidos allá, como ustedes ven, hay más de 100 partidos políticos. La capacidad de generar observadores o vigilantes partidarios es muy marginal. Entonces, a más casilla, menos vigilancia y más riesgo de fraude. El hecho de que se hizo además ese sistema centralizado nos permitió concentrar la seguridad y facilitar el sistema de distribución de material electoral. Ahí ven a nuestra gente haciéndolo, van a reconocer la casilla mexicana ahí abajo a la derecha. El hecho es que uno de los éxitos que tuvimos es que 100% de las papeletas llegó a su lugar, cosa que francamente es un milagro, porque atinarle así de fácil no es. Y una de las causas de rebeliones y de violencia en Haití en las elecciones siempre fue de que llegaban las papeletas al lugar equivocado y la gente quemaba el centro de votación. Ojo, el hecho de que esto estuviera más o menos bien no impidió que nos quemaran como 9 centros de votación de los 800, pero no fue muy grave. El octavo, aquí se refirieron a ellos nuestros colegas, un sistema de tabulación centralizado. Anteriormente se contaba en Haití de manera descentralizada con un sistema de pirámide y los resultados se totalizaban a nivel nacional. Nosotros pensamos que la falta de confianza en el sistema descentralizado nos obligaba a un sistema centralizado y a traer las actas físicamente a Puerto Príncipe, donde fueron metidas en un centro que manejó la OEA y al cual nosotros equipamos, con por supuesto participación de los haitianos que aprobaban cada una de las etapas. Ahí están algunas de las cifras de lo que se había. Tuvimos pérdidas a pesar de eso de cerca de 5% de las actas, ¿verdad? Lo cual es bastante, pero para el caso de Haití es poco. En esta segunda vuelta se van a hacer varias cosas nuevas, incluyendo un control individualizado. Y por último, un elemento que creo que sirvió muchísimo para calmar los ánimos fue el que se respetó por primera vez en Haití el sistema de contencioso, de apelaciones. Ahí está en sesión el Tribunal Nacional número 2, ¿verdad? Reconocen a los que los tuvieron acá, porque varios de estos concejales estuvieron aquí en IFE en capacitación. Pero por supuesto, el empate que tenía el presidente Preval, el candidato Preval, con los votos blancos en un sistema no determinado de cómo contabilizarlos, generó mucha zozobra. Y un hecho fantástico para mí que fue que los pobres se tomaron el Hotel Montana, que es el más lujoso de la ciudad, pero en vez de generar violencia, al contrario, se pusieron a bailar en la cancha de tenis y el único delito que cometieron fue meterse al albergue. Yo hubiera estado ahí, me hubiera tomado un par de cervezas gratis, pero no, ellos realmente respetaron, y ante esa movilización popular en defensa del voto, el Tribunal Electoral cedió y aceptó contabilizar los votos de una manera original, que fue distribuirlas entre los candidatos, método que se utilizaba o se utilizó algún tiempo en Bélgica y que permitió resolver el impasse y que Preval ganara en primera vuelta. Lo demás lo acelero, presencia de observaciones interesantes, y hay varios elementos que son para nosotros interesantes, las posibilidades de alianzas, porque el ejercicio político obviamente viene ahora. Es decir, lo que interesa a Haití es la gobernabilidad, no simplemente el tener elecciones. Y entonces ahí se ve cómo partidos que simpatizan o podrían, lo que hablaban mis colegas anteriores, y además, por ejemplo, prever violencia. Sabíamos, debido a este análisis, que donde habían diferencias pocas, como ustedes ven aquí, en esas diputaciones, la diferencia entre el segundo y el tercero, en lo del primero y el segundo van a segunda vuelta, cuando la diferencia es de 6 votos, la gente está dispuesta a matar con tal de que se recuenten las papeletas. Entonces ahí pudimos determinar un análisis de riesgo probable con el mapa nuestro de violencia político-electoral en Haití. Les paso el detalle de nuestra ruta crítica y ventajas
de haber hecho una primera vuelta y de haber obviamente hecho el registro con la OEA, porque eso nos dio conocimiento de terreno que no hubiéramos tenido de otra manera. Y al final este fue el calendario. La segunda vuelta está prevista para el 21 de abril y Dios mediante así será. Les paso la parte del presupuesto y algunas recomendaciones de tipo institucional, pero lo fundamental, creemos, es que en el sistema electoral tiene que repensarse. Aquí está la evidencia que demuestra que Luis no se equivocó con el presupuesto. Lo que pasó es que el registro electoral, en vez de costar 8 millones, acabó costando 38, y esos 30 millones de dólares explican la diferencia entre el presupuesto original y el final. Y lo más importante que habrá que reflexionar es cómo la comunidad internacional puede seguir ayudando a Haití, ya no solo en la parte electoral, sino que en la parte de gobernabilidad y de recuperación económica, porque como ustedes saben, Haití es el país más pobre del continente. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Aquí hay algunas preguntas que agrupé por temas, y si bien algunas están dirigidas a algunos de ustedes en específico, quizás cualquiera de los otros o el otro, si se siente con ganas de hacerlo, pues me gustaría escuchar su opinión. Primer tema, sobre abstencionismo. Hay una pregunta para Aurelio Gracia y también para el señor Le Chevalier sobre por qué el alto grado de participación en el caso de Puerto Rico, o cómo fue que se abatió el abstencionismo, y en el caso de Haití, cuál fue el porcentaje de abstencionismo. Si quieren la respuesta. Bueno, el aspecto de abstencionismo, ¿verdad?, es multifactorial. Es bien difícil uno poder establecer causas específicas. No obstante, bajo nuestra ley electoral hay unas cosas que nosotros tenemos, que básicamente lo que el día de la elección, la gente, la única alternativa que tiene es ir a votar, no tiene ninguna otra. Es un día feriado por ley, los establecimientos están cerrados, los parques están cerrados, todo está cerrado. En el país lo único que hay, vamos a decir, es votación. O te quedas en la casa o vas a votar. Y mucha gente a veces que dice por la mañana, yo no voy a votar, a las 11 ya empieza a sacar la ropa y a la 1 de la tarde está buscando quien lo lleve. Si no, se va a pie. Y decía que no iba a votar. Yo creo que esos factores, claro, y el elemento político, que como latinos al fin, caribeños, pues somos bien pasionales. Yo creo que esa pasión también está ahí presente. Yo creo que esos son factores que inciden. En el caso de Haití, la cosa es la siguiente: hay 8.5 millones de habitantes y un máximo, según el censo poblacional, de 4.5 millones de adultos en edad de votar. El problema es que Haití tiene cerca de 2 millones de ilegales entre Dominicana, Canadá y Estados Unidos. México todavía no, pero igual que los salvadoreños, mis compatriotas, los haitianos se van para donde pueden, y eso establece un índice de participación posible reducido. Nosotros calculamos que el 3.5 millones que se inscribió es más o menos como que el 100% de la gente que se pudo documentar, ¿verdad?, aunque era opcional, no era obligatorio. Solo para darles dos datos interesantes: el 53% de la gente que se documentó lo hizo con acta de nacimiento, en un país donde cualquiera de ustedes puede decir que es haitiano y sacar un acta de nacimiento. Y 21% lo hizo con testigos, es decir, ni siquiera tenía acta de nacimiento. O sea que estamos hablando de un país donde 3/4 de la población ahora tiene un documento con foto que es de máxima calidad, y eso creo que es uno de los grandes resultados. Por ahí el 100% se registró. Ahora, solo participó el 63%. ¿Por qué? No lo sé, pero aún así es la etapa, el porcentaje de participación más alto en la historia de Haití, incluso comparando con cifras como la del 90, donde hubo proyecciones de que votó por ahí el 50%, y el 95, donde se supone que votó aproximadamente un tercio.
Las cifras del 2000 son totalmente falsas, fueron inventadas por el gobierno, porque se calcula que hubo menos del 10% de participación. Ciertamente, de haber hecho voto domiciliario hubiera podido votar más gente, incluso hubieran podido votar más veces, lo cual hubiera aumentado los números. Pero por ahora nos conformamos con eso. Muchas gracias. Para los tres ponentes, se repite un tema aquí, una pregunta sobre cuál es el esquema de financiamiento que existe para los partidos políticos en cada uno de los tres países, si hay financiamiento público y privado, o cuál es el sistema de financiamiento, y está ligado en varias de las preguntas al procedimiento para registrar a los partidos. ¿Cuál es el procedimiento para registrar un partido político? Si seguimos el mismo orden, ¿sí? En Puerto Rico, para la inscripción de un partido, pues se hace la petición en la Comisión Estatal de Elecciones, se autoriza, una vez cumpla con los requisitos del reglamento, que son relativamente sencillos, tener un reglamento y una plataforma, y entonces debe complementar peticiones de endoso, o sea, firmas de electores que lo respalden, equivalente al 5%. Eso actualmente equivale a 97,000 votantes para poder entonces tener acceso a la papeleta electoral. Hay financiamiento público y también se acepta financiamiento privado. Es un sistema mixto actualmente. Sí, pero hay financiamiento por parte del gobierno. Inscribir partidos políticos en Costa Rica es muy simple porque bastan 3,000 firmas. Entonces, a nivel nacional, obviamente a nivel provincial es proporcional al número de electores, de manera que es muy simple inscribir partidos políticos. Existe la financiación estatal, hay un porcentaje fijado de los últimos 2 presupuestos anuales, y lo que hay es una regulación exhaustiva de los gastos que se pagan, es decir, hay un máximo que se paga en publicidad en cuanto a cuñas televisivas o de radio y a una página diaria en los periódicos de mayor circulación. Y en cuanto a la financiación privada, para tener acceso a la financiación estatal, el partido tiene que haber obtenido al menos el 4% de los votos a nivel nacional, si es un partido a nivel nacional, y si es un partido a nivel provincial que solo presenta candidatos a diputados, haber obtenido o el 4% o al menos un diputado. Luego, la financiación privada está también regulada y se establece un máximo de el equivalente más o menos a $45,000 por persona. Está prohibida totalmente la participación de los extranjeros, no pueden ni indirecta ni indirectamente, y está tipificado como delito para los personeros de los partidos recibir contribuciones directas o indirectamente de los extranjeros, y así también a los extranjeros que de alguna forma contribuyan también incurren en un delito. Gracias. Un tema también recurrente es la relación. Perdón. Casi no hay, es decir, como había tanto requisito de presentar 40,000 firmas, ningún partido pudo conseguir las 40,000 firmas y el gobierno decidió poner un paquete de dinero y distribuirlo en el número de candidatos que hubo para cada categoría. Todavía estamos esperando el informe de tesorería de cuánto se le dio a cada partido, y la tesorería le ha pedido a los partidos que expliquen cómo gastaron su dinero, pero no se aplicó la legislación electoral. Ahora sí. Perdón. Sobre la relación de Estados Unidos con Puerto Rico en materia electoral, por ejemplo, si se identifican a los partidos o alguno de ellos con el Partido Demócrata, el Republicano de Estados Unidos, si eso influye en el resultado o el tipo de resultado que se tiene, muy cerrado o no. En general, ¿cuál es la influencia que tiene Estados Unidos en los procesos electorales de Puerto Rico, y si se ha hecho alguna consulta o plebiscito al respecto? En términos de la participación de los partidos demócratas y republicanos, los líderes del Partido Popular Democrático y los líderes del Partido Nuevo Progresista participan en los dos partidos. O sea, participan algunos son miembros
o se declaran miembros del Partido Republicano o algunos se declaran miembros del Partido Demócrata. En cuanto al Partido Independentista, pues obviamente ellos no participan de ninguna forma en la política de Estados Unidos. En términos de influencia, yo no podría decir que existe un elemento de influencia. Para algún acto político, pues pueden invitar a algún senador, a algún congresista para que dé un discurso en un momento dado, pero lo hacen de otros partidos que respaldan algún tipo de relación con los Estados Unidos, pero así en términos formales sobre el organismo electoral no tienen ninguna injerencia en el proceso electoral. Okay. Otro tema es sobre el candidato no registrado. Para mismo Aurelio Gracia, aunque quizá los otros dos ponentes quisieran comentar algo, si se reconoce por la ley alguien que está postulado aunque no aparece en la boleta. Nosotros tuvimos un caso en una alcaldía de una persona que ganó de la alcaldía en su pueblo con la candidatura directa. Era una persona que pertenecía a uno de los partidos, había ido a un proceso interno de primaria, lo perdió y al perder reclamó de que fue porque la maquinaria del partido lo quería que perdiera, y entonces hizo su campaña de nominación directa y convenció a la mayoría de los electores. Fueron cerca de 7,000 votantes de un universo de 12,000 o 14,000, y salió electo y fue reconocido y certificado y cumplió su mandato como alcalde. Eso es lo más significativo que hemos tenido. Se reconoce durante las elecciones del 2004 fueron alrededor de 3.500 votos en total en todo Puerto Rico. Muchos de ellos votos nulos, porque desde Hitler hasta Superman, Jesucristo, todos cogen votos. ¿Algún comentario? En este caso se pueden presentar candidaturas a través de los partidos políticos. Ok. Al doctor Rubén Hernández, sobre la intervención de la Iglesia y los sindicatos, si el Estado actúa frente a esto, ¿existió alguna sanción en este caso? No, el Estado para nada intervino, hay una total neutralidad, pero sí hubo un repudio en algún sector de la opinión pública, en el sentido de que, teniendo una prohibición legal en un caso y en la otra constitucional, se manifestaran a favor directa o indirectamente a favor de un determinado partido político. Pero evidentemente la participación de estos actores de la sociedad civil tuvieron una repercusión muy importante en el resultado final. Es decir, posiblemente el PAC no hubiera crecido del 25 al 40, posiblemente hubiera quedado en el 30. Ese 10% adicional que obtuvo al final fue producto del apoyo que le dieron los sindicatos e indirectamente la Iglesia. Dos temas más dirigidos a usted, doctor, sobre transparencia y fiscalización. Si existe algún órgano encargado de hacer esto, la transparencia y la fiscalización, ¿quién la lleva a cabo en Costa Rica? Bueno, eso le corresponde al Tribunal de Elecciones, justamente. Existe una organización privada que se llama Transparencia y que siempre está haciendo como especie de auditorías y está estableciendo cuáles son en cada elección los errores que se han cometido. Todavía no ha salido el informe de esta elección, posiblemente creo que saldrá a principios de abril, y ahí veremos cuáles son los aspectos que objetan. Y ha sido importante porque en las últimas dos campañas las observaciones que han hecho han sido tomadas en cuenta por el Tribunal de Elecciones para corregir defectos en la siguiente elección. De manera que desde ese punto de vista es una colaboración muy valiosa. Hay varias preguntas con relación al comportamiento de los actores políticos y la ciudadanía en los tres casos. Por ejemplo, ¿en qué nombre se dan en su mayoría los alzamientos violentos en Haití? ¿O en nombre de qué? Entiendo que así va.
cuál fue el efecto de la amenaza de conflicto, entre paréntesis guerra civil, y de la observación internacional en los resultados electorales. ¿Cuál fue la actitud de los actores, candidatos y partidos frente a los resultados electorales en los tres casos? Y esta última, que es dirigida a la mesa, ¿qué responsabilidad tienen los candidatos a cargo de elección popular en términos de propagación o contención de la violencia en un escenario de resultados apretados o cerrados? La última parte de la primera promesa. ¿De esta? No, de la anterior. De la actitud que tuvieron ¿qué actitud tuvieron los candidatos y los partidos frente a los resultados electorales? Bueno, básicamente los partidos, como dije en mi ponencia, hubo un aumento bien grande en términos de reclamo y de cuestionamiento y de planteamiento. Por el otro lado, los partidos, como tenían sus oficiales de mesa en el recuento, pues avivaban continuamente la esperanza de ganar las elecciones, y eso pues ciertamente no propiciaba una tranquilidad mayor al proceso, sino por el contrario aumentaba la tensión. No fue hasta que finalmente se pudo terminar los resultados que eso bajó, pero al principio pues ciertamente contribuyeron al clima de incertidumbre. En el caso de Costa Rica había que hacer la diferencia, una distinción. Bueno, el Partido de Liberación se mantuvo respetuoso, dijo que no había ninguna declaración pública hasta tanto estuvieran los resultados oficiales del Tribunal de Elecciones. Sin embargo, cuando ya estuvo el conteo manual, aunque no era oficial, más o menos ya ahí se hicieron declaraciones en el sentido de que habían triunfado. El PAC, por el contrario, no aceptó los resultados y inclusive seguía cuestionándolos, y recién cuando de las 595 acciones de nulidad planteadas habían sido rechazadas 500, salió finalmente el candidato a admitir la derrota, y eso fue 3 días antes de que se hiciera la declaratoria oficial de que había vencido el Liberación Nacional. Los medios de comunicación tuvieron una actitud muy precavida, y desde el inicio dijeron que se limitarían únicamente a publicar los boletines oficiales del Tribunal de Elecciones, que todos los días daba un boletín acerca del resultado del conteo manual de las mesas, sin hacer sumatorias de las mesas anteriores, únicamente de las mesas contadas ese día. Y los medios de comunicación simplemente transcribían estos boletines, y hasta que no hubo la declaración oficial del tribunal, no dieron por ganadora el doctor Arias. Sí, en el caso de Haití, el día de las elecciones la violencia en realidad afectó 5 centros y algunas mesas. En las mesas fue porque no se abrían a tiempo y la gente se impacientó, o como había mucha presión porque los centros de votación son escuelas, y en Haití obviamente no hay muchas escuelas, es un país extremadamente pobre y las que hay no son muy amplias. Entonces hubo lugares donde había, por ejemplo, 2 casillas o hasta 3 en una misma aula de clases, y la presión de la población era tal que hubo miembros de casilla que se levantaron, entonces la gente que quería votar destruyó el material electoral. Pero no fue una violencia, digamos, con carácter política. Hubo, sí, en 2 o 3 centros, por ejemplo, hubo uno donde 6 candidatos decidieron impedir la votación por un conflicto que existía entre ellos, y de hecho no se va a repetir la elección, se va a seguir en segunda vuelta, aún con un centro de votación destruido. Excepcionalmente no se les han aplicado sanciones de ley a los causantes de esa destrucción, pero podría hacerse, esa parte todavía no se ha decidido. Ciertamente los observadores tuvieron un factor disuasivo muy importante, porque en Haití la presencia fue de largo plazo. Entonces eso permitió que los 3 grupos de observación principales que ustedes vieron ahí en la filmina hayan estado en contacto permanentemente desde el año pasado con todos los partidos y los candidatos en todo el país, y eso creo que fue un disuasivo importante.
lo mismo que la presencia de observadores nacionales en todos los centros, porque cuando la gente tiene cómo quejarse y dejar constancia de su enojo por algún problema, reacciona más favorablemente que si no hay manera de consignar lo que sucedió. La reacción ante los resultados, creo yo, debido a lo que salió en el Internet, fue bastante positiva, porque cada quien tiene, habiendo estado en una mesa, la capacidad de ver cuáles son los resultados de esa mesa. Entonces ya no existe riesgo, como sucedió en Perú cuando Fujimori, que los resultados sean manipulados a nivel central, porque cada quien puede tomar el Internet. Claro, no hay mucho Internet en Haití, pero el liderazgo nacional sí tiene acceso al Internet y puede hacer sus propias verificaciones. Los candidatos obviamente tienen responsabilidades penales, están en el Código Electoral, incluso firmaron códigos de ética, no acuerdos de no violencia y todo eso, e insisto, por primera vez en Haití tuvieron elecciones extremadamente pacíficas. Si uno compara con el otro lado de la isla, la República Dominicana, donde hubieron 12 muertos cuando la elección del presidente Fernández, creo que en Haití las cosas salieron extremadamente bien. Ahora, sí hay varias lecciones que hay que subrayar, lo que decía nuestro colega hace rato. Lo malo es cuando hay elecciones apretadas. Si la decisión popular es clara, por más que haya pequeños errores por todos lados, pues no son tan graves. Aquí el problema es cuando eso sucede, y máxime que el CEP, debido a que no legisló oportunamente, tuvo que legislar en caliente. Y cuando uno tiene que decidir quién gana basado en un método de cómo se cuentan los votos blancos, pues evidentemente ya no se está legislando en función de algo, sino de alguien, y eso sí crea un problema, y de hecho lo creó en Haití, no solo para el presidente, sino que también para diputados y senadores. El otro problema que también se hizo fue sacar los resultados según como iban llegando. Y para todos ustedes que conocen PREP y otras maneras de proyectar resultados preliminares, saben que no hay nada más alejado de la verdad que la realidad. Es decir, los resultados llegan de donde es más fácil traerlos, ¿verdad? Pero no necesariamente representan la voluntad de un país, porque el voto rural llega de último, ¿verdad? Hay quien dice que aquí se creó el sistema en el 88 porque los votos del DF les dieron pensar a alguno que los votos del país eran iguales, y yo no sé si era cierto, pero en todo caso, así como pasó en México, en Haití se cometió el error de sacar los resultados, y Preval, que tenía 65% de los votos, empezó a bajar, y cuando pasó debajo del 50%, pues obviamente todos sus seguidores no estaban muy contentos. Y eso realmente es algo que hay que tomar en cuenta, igual con los quick counts y las proyecciones. No son infalibles y crean expectativas brutales en la gente, y cuando la realidad se impone de manera diferente, todo el mundo cree que hay fraude, o cuando menos el que ganó dice que le hicieron fraude, y entonces se crean líos. Yo creo que es un tema, es una tarea pendiente que hay que revisar, porque en los tres casos nos enfrentamos a situaciones totalmente anómalas debido a la anomalía de ese empate o de esa indefinición precisa de la voluntad popular. Muchas gracias. Nos habían dado 15 minutos extra para esta mesa, ya se acabaron. Entonces pediría simplemente una última reflexión de unos segundos a cada uno de ustedes para cerrar esta mesa y continuar con el siguiente paso del seminario. Doctor. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, pero yo insisto nuevamente en que los organismos electorales se enfrentan quizá a la más dura prueba cuando están ante elecciones cerradas. Todo el panorama cambia, el ambiente social cambia, y verdaderamente pues no es nada agradable. Si en México se proyecta eso, pues le deseo mucha suerte verdaderamente, para que no tengan ese cuadro verdadero. Si este seminario se hace en previsión a eso, pues Dios nos coja confesados. Muchas gracias. Doctor Hernández. Comparto plenamente las palabras del colega. Yo creo que por eso nos invitaron, para que les dijéramos cómo hacer. No sé. La verdad es que hay que construir credibilidad y transparencia. Esas son las únicas dos maneras. Una institución creíble
puede hacer esperar al pueblo 2 o 3 semanas, hasta un mes, creo yo, para darle resultados, como sucedió, por ejemplo, en Paraguay, ¿te acuerdas, Luis Mauro? Es decir, si la autoridad tiene credibilidad, puede aguantar 2 semanas. Y tiene que haber muchísima transparencia en ese ejercicio de divulgación de resultados. Pero hay que tener cuidado de no darlos de manera, es decir, el exceso de honestidad puede ser en un momento dado irresponsable. Por eso daba yo el ejemplo de números que pueden dar una idea que en el fondo no son la correcta. Entonces, si ustedes van a un escenario donde los resultados permiten pronosticar un empate, primero aceleren al máximo la transmisión de resultados para que el IFE los tenga lo más rápido posible, y segundo, mientras no tengan la estabilización de la curva, no anuncian resultados para no generar expectativas. Muchas gracias a los tres. Tenemos 10 minutos de receso para continuar. Muchas gracias.